¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta plática que tenemos el día de hoy a través de nuestra página de Facebook eh, del Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente. En esta ocasión estamos muy contentos de poder platicar con el maestro Fernando Flores de León, abogado penalista, especialista en materia penal. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, y cuenta con unos diversos diplomados en materia de amparo, de Derecho Procesal Penal, y actualmente es postulante de los de mayor reconocimiento que tenemos en nuestro estado vecino, aquí en Jalisco. Maestro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, gracias por las referencias y la deferencia, qué amable. Buenas noches a todos, gracias por la invitación y por la confianza. Gracias. Agradecerle a nombre del instituto esa oportunidad que nos está brindando para poder conocer un poquito más de lo que es el proceso penal y mexicano, claro, y sobre todo ahorita con el tema de la oralidad. Para usted, ¿considera que el proceso penal como tal obtuvo un beneficio, fue algo positivo, encaminarlo a la oralidad, o cuál es su postura al respecto? Bueno, tuve la dicha de conocer el anterior sistema, el sistema mixto, inquisitivo, o tradicional, como se le conoce, y pues actualmente de conocer el nuevo sistema o el sistema de corte acusatorio y oral. Eh, en primer lugar, considero que era necesario un cambio, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el anterior modelo se encontraba ya rebasado, se encontraba ya obsoleto. Las implementaciones o las adecuaciones que se le hacían pues realmente no estaban a a la altura de las necesidades. Todos los juzgados, todas las agencias del Ministerio Público verdaderamente saturados de trabajo, de juicios, de asuntos que se prolongaban demasiado y que, bueno, pues se ocupaban más de hacer un expediente, de formalismos, de cuidar más el entresello de las hojas que cualquier otra situación, ¿no? Y ahora, bueno, pues quitamos un poco o mucho ese formalismo en cuanto al expediente. Sigue habiendo muchas formalidades y muchos formalismos en la investigación, en el procedimiento, y qué bueno que los hay. Pero bueno, en primer lugar, insisto, era necesario ese cambio, qué bueno que lo hay. El nuevo modelo, a mí en lo personal, me agrada. Habrán circunstancias con las cuales no esté del todo conforme, o que incluso haya tendencias de recular a anteriores modelos, como por ejemplo, cada vez se amplía más el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, cuando, bueno, esto era algo que nos decían que iba a cambiar, que era un procedimiento más garantista, que la excepción a la regla iba a ser la prisión preventiva, y que, bueno, pues esto iba a ser algo pues más garantista pues para todos, incluyendo garantismo para la víctima, porque también lamentablemente el anterior sistema dejaba a la víctima pues en un tintero. Realmente su intervención era mínima o era casi nula, la intervención en la investigación o en el procedimiento. Incluso, bueno, pues rebobinando un poco, con las reformas en materia de derechos humanos, reformas constitucionales de 2011, por fin tiene la víctima la oportunidad de acudir al juicio de amparo en contra o reclamando omisiones de la gente del Ministerio Público o en contra del no ejercicio de la acción penal o del archivo. Vaya, la víctima estuvo en el tintero del 2011 hacia atrás, ¿no? Entonces, qué bueno que ha habido esta evolución. A mí en lo particular me agrada el sistema.
estoy a favor de él, pero pues también estoy a favor de que cuidemos el sistema como tal, no empezar a recular en viejas prácticas legislativas o incluso procedimentales. Claro, coincido, coincido. Ha sido un avance, sobre todo en ese ejercicio también después de los derechos que tiene la víctima sobre el proceso, ¿verdad? Bueno, el proceso penal mexicano, como tal, como lo estamos viviendo, como se está desarrollando en estos momentos, eh, eh, técnicamente se subdivide o hay una división en etapas, como le conocemos por ahí, o se nos muestra al momento de tomar las clases pues, de derecho penal correspondiente. Dentro de esas etapas, bueno, hay una figura que es nueva dentro de este proceso, que tiene que ver con el juez de control. El juez de control, ¿nos pudiera platicar un poquito, así una generalidad de lo que es un juez de control y cuándo interviene él? Claro que sí. Bien, el juez de control, bueno, el nuevo modelo procesal tiene tres figuras jurisdiccionales que intervienen desde el inicio hasta la ejecución de la pena, si lo hubiere. Esos tres órganos jurisdiccionales son el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento insisto, si hubiera una pena o incluso una medida una cautelar privativa de libertad, tiene intervención el juez de ejecución penal. Bueno, ya someramente dije qué hace o qué es lo que le interesa al de ejecución penal, es ver lo relativo a las medidas cautelares privativas de libertad o la medida de prisión preventiva, todas las incidencias que se den durante la misma y la duración de la pena impuesta, la pena privativa de libertad, pensemos, incluso la modificación o la extinción por alguna circunstancia de alguna libertad condicionada, una libertad anticipada o algún beneficio. Eh, el tribunal de enjuiciamiento, pues es el tribunal que puede estar constituido por uno o tres jueces, según cómo se organice cada consejo de la judicatura del Estado, o en este caso la federal determinó un solo juez que integra el tribunal de enjuiciamiento. Y bueno, ante él se lleva a cabo la audiencia de debate, es decir, la audiencia de juicio donde se desahogan las pruebas y donde se emite un fallo y posteriormente una sentencia y, si fuera el caso, una individualización de la pena. Bien, ahora, el juez de control. El juez de control es aquel sujeto procesal que es evidentemente neutral, que conforme a la Constitución tiene la obligación, el deber de resolver las controversias que se susciten dentro del procedimiento penal entre las partes y llevar un control en cierto punto, de la investigación. No dirige la investigación, no es como un tribunal, un juez de inquisición o algo por el estilo, no, solo lleva un control de la investigación. ¿En qué sentido? Bien, hay que recordar que el Código Penal o los códigos penales están dirigidos ¿a quién? A la sociedad en general. Es una forma en la cual el Estado procura inhibir a la sociedad o a cualquier individuo de cometer algún delito. Ahora bien, el Estado tiene un derecho, el ius puniendi, y para evitar que sea excesivo, que sea desmedido, existen los códigos procesales que regula no solo la actividad del juez, del imputado, su defensor, pero principalmente para delimitar las potestades que tiene el propio Estado para ejercer el ius puniendi o sus facultades de sancionar alguna conducta penal. En ese sentido, bien, tenemos al juez de control que, ya lo dije, es un sujeto procesal que dirime las controversias que se lleven o que acontecen durante la investigación de un procedimiento de índole penal. Y su intervención, como dice el artículo 133 del Código Nacional,
acotación, cuando haga alusión al Código Nacional, entiéndase que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación nacional, la legislación procesal vigente, que es aplicable para los delitos del índole federal, así como de todos y cada uno de los estados en el fuero común. Bien, tiene una intervención desde el inicio de la investigación hasta la emisión de la autoapertura a juicio oral. Aquí, bueno, es importante establecer de alguna manera cuáles son las etapas o las fases del procedimiento penal. Hablando en la primera instancia, está una investigación inicial, que esta surge con motivo, ya sea de una denuncia informal. La denuncia informal es la que cualquier ciudadano, cualquier persona, le hace el conocimiento a un agente de seguridad pública, policía, tránsito, qué sé yo, de que acaba de advertir la comisión de un delito. Esa es una denuncia informal. Las denuncias formales son como tal las que se llevan a cabo de manera directa ante el agente del Ministerio Público. Bien, ahí es donde se inicia una investigación inicial, valga un poco la cacofonía o la redundancia. Desde este momento puede tener intervención el juez de control. ¿Por qué? Porque quizás hay alguna circunstancia que el denunciante, el ofendido, víctima, tenga que reclamar respecto de alguna acción u omisión de parte del Ministerio Público. Pensemos en la agente del Ministerio Público, se rehúsa a recibir la denuncia, se rehúsa a investigar o ejerce su derecho de abstenerse a investigar, o inmediatamente recibida la denuncia determina que los hechos no son constitutivos de delito y lo manda al no ejercicio. Bueno, en este caso, el denunciante, la víctima u ofendido tienen derecho a concurrir ante el juez de control, a hacer una impugnación a esa determinación o esa omisión del Ministerio Público. Omisión que puede ser también el no llevar a cabo los actos de investigación que se le proponen o se le requieren. Una vez que se lleva a cabo con éxito, digamos, la investigación inicial y el Ministerio Público considera que tiene elementos probatorios. Bueno, el Código Nacional, hago un pequeño paréntesis, hace un enredo, disculpen, con una serie de frases en cuanto a los elementos probatorios, que yo lo haré de manera genérica con este término, elementos probatorios, haciendo alusión de alguna manera a los registros o antecedentes de investigación, a los datos de prueba, medios de prueba y prueba. Durante esta charla, insisto, me referiré de manera genérica como elementos de prueba. Bien, entonces cuando el fiscal considera, él o la fiscal, perdón, considera que ya tiene los elementos probatorios razonables y suficientes para poder acreditar que existen un hecho con una apariencia de delito y que los datos también son suficientes y razonables para atribuirle algún grado de intervención o participación a determinada persona en esos hechos, es que judicializa la carpeta, y al judicializarse es que acudimos a la audiencia inicial. Es ahí donde ya de manera muy, muy específica inicia ya la fase judicial ante un juez de control. Sin embargo, desde antes, insisto, existen otras intervenciones que puede llegar a tener el juez de control en la investigación inicial. Ya hice alusión a las impugnaciones, a las determinaciones del Ministerio Público, a las audiencias generales de derecho o tutelas de derecho, como se le conoce ya muy arraigado ese término acá en Jalisco, pues a cualquier reclamo que tenga la víctima o ofendido o incluso el imputado respecto de alguna circunstancia que considere que se le está violentando sus derechos fundamentales o algún derecho procesal durante la investigación. Ahora bien, la víctima o ofendido tienen el derecho de solicitar medidas de protección durante la investigación, así como providencias precautorias, si fuera el caso. Ahora, esa es una facultad que tiene la gente del Ministerio Público. Pero el juez de control tiene también la obligación de pronunciarse sobre si las cancela, las ratifica o las modifica, las medidas de protección, cuando son alguna de las que establece el artículo 137, nada más 3, que son
La 1, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre, o incluso la separación inmediata del domicilio. Cuando son alguno de esos tres o los tres supuestos del 137, es cuando el juez tiene esta intervención y puede y debe pronunciarse sobre la, insisto, ratificación, modificación o cancelación de estas medidas de protección. También debe de ocuparse y pronunciarse en torno a las providencias precautorias. Esto siempre y cuando advierta que el delito que se investiga admite reparación del daño y hay una persona identificada que tiene el derecho a reclamar esa reparación del daño. Entonces, en ese caso, es que también proceden la intervención del juez de control en las providencias precautorias, incluso para, insisto, modificarlas o cancelarlas. Ahora bien, una vez que vamos a audiencia inicial, bueno, antes de audiencia inicial, tenemos formas o mecanismos alternos de solución de las controversias o las soluciones alternas, que son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Bueno, en los acuerdos reparatorios, de estos los puede conocer el Ministerio Público antes de judicializar la carpeta y puede establecer anteriormente, muy al inicio, el Código Nacional solo le permitía al Ministerio Público conocer de los acuerdos reparatorios y eventualmente aprobarlos cuando era de pago, digamos, inmediato, en una sola exhibición. Cuando eran de tracto sucesivo o en varios abonos o pagos, entonces requería la aprobación del juez de control. Ahora ya lo puede hacer el Ministerio Público sin necesidad de judicializarlo, pero bueno, judicializándose la carpeta de investigación, el juez de control y habiendo vinculado proceso, puede conocer de los acuerdos reparatorios, aprobarlos o no, o bien declarar la suspensión condicional del proceso, aprobando las condiciones que eventualmente hayan platicado las partes y de alguna manera hayan acordado, así como imponer las que consideren necesarias también. Y el procedimiento abreviado, bueno, pues es por excepción cuando el juez puede dictar una sentencia e imponer una pena. Ahorita ya lo hablaré un poquito más específico. Durante la investigación inicial, también puede tener intervención en otros supuestos. Hay técnicas de investigación que lleva a cabo el fiscal o la fiscalía, mejor dicho, y las hay en aquellos que requieren control judicial o autorización jurisdiccional y aquellas que no. Bien, en aquellas técnicas de investigación que no requieren control o autorización jurisdiccional, a pesar de que no se requiere, sí hay dos supuestos en los que el juez de control tiene una intervención. Y estamos hablando en el aseguramiento de vehículos, así como de las franquicias o digamos de las gasolineras. Es decir, cuando se asegura un vehículo, el juez de control tiene que establecer si procede la devolución o entrega del mismo o no. Si dice que no procede, entonces esto debe de pronunciarse de si el mismo es una evidencia física, es un objeto, instrumento o producto del delito y que por lo tanto debe permanecer en el resguardo de esta técnica de investigación que es el aseguramiento en este caso puntualmente del vehículo. Ahora bien, en el caso de las gasolineras, también debe pronunciarse si debe o no continuar el aseguramiento. Ojo, cuando se asegura una gasolinera, pensemos por algún delito relacionado con venta pensemos de hidrocarburo robado, ¿no? Como el que vulgarmente conocemos como huachicol. En este supuesto, primero el Ministerio Público asegura esta franquicia o esta gasolinera y le da la intervención al SAT para que siga operando la misma. ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo. Entonces no debe de cerrarse.
Entonces, una vez intervenida la gasolinera por el Servicio de Administración Tributaria, intervenida en el punto de que la va a administrar ya el SAT y no el particular o franquiciatario, entonces es cuando posteriormente el Ministerio Público debe de comparecer ante el juez de control para que éste se pronuncie si debe continuar o no la operatividad del centro, así como qué va a pasar, perdón, qué va a pasar con todo el tema de propiedad industrial en cuanto a la franquicia, vaya, si subsistirá la franquicia o no. Máxime que, bueno, actualmente, bueno, antes era nada más Pemex, pero ahora pues son particulares quienes, o empresas particulares quienes otorgan las franquicias. Entonces ahí también merece la intervención del juez de control y la determinación que emita, evidentemente, en audiencia. Esa es la ventaja también del nuevo sistema, que por regla general se debe de abrir audiencia para resolver cualquier controversia que las partes le propongamos al juez de control. Por practicidad, por ahorrar tiempo y más hoy en día por tema de la pandemia, bueno, algunas cuestiones no se abre la audiencia, se le recibe la solicitud de la persona que requiere debatir algo, se le da vista a la contraparte, pensemos una prórroga de investigación complementaria. La solicita la fiscalía, le dan vista a la defensa, si la defensa no se opone, pues y manifiesta su conformidad con que se amplíe la investigación complementaria por el tiempo que propone la fiscalía, bueno, pues ya hoy en día están obviando el abrir debate en este sentido, ¿no? Pero bueno, en teoría y la generalidad es que todo se hace en audiencia. Bueno, también el juez de control se pronuncia sobre la forma de conducir al imputado ante la audiencia. Ahora sí, vamos a la audiencia inicial. Ya sea una citación, si es que, bueno, si la persona no está detenido, es citado. Si no atiende una citación, es una orden de comparecencia en la cual le dicen a la policía que se cerciore que acude esta persona el día y la hora en que está citado. No lo van a detener, solo se van a cerciorar o lo van a conducir a través de la fuerza pública, ¿sí? Y la otra es la orden de aprehensión, cuando el delito amerite pena privativa de libertad o bien la fiscalía tenga la certeza, vaya, mejor dicho, cuando exista la necesidad de cautela, cuando sea necesario este mandamiento judicial de captura y presentación ante el juez, cuando no se conozca su paradero o cuando se sepa que no acudiría a la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque no tiene un domicilio cierto, no tiene un arraigo económico, es decir, profesional o laboral, o un arraigo familiar, ¿sí? Hay riesgo de fuga o acostumbra a cambiarse el nombre, es decir, todos esos serie de factores que le permiten anticipar al fiscal y que le justifican al juez que, bueno, pues esa persona, el imputado en este caso, o la persona que se le pretende imputar un delito, mejor dicho, no acudiría a un citatorio y por lo tanto es necesario esta orden de captura. Además, insisto, de los delitos, como ya lo dije, que de acuerdo al catálogo legal y constitucional ameritan prisión preventiva oficiosa. Muy bien. Perdón. Bien, como lo dije, hay técnicas de investigación que no requieren autorización jurisdiccional, pero los supuestos en los cuales hay una intervención ya están referidos. Perdón. Ahora, hay técnicas que sí y forzosamente sí requieren autorización jurisdiccional. Estamos hablando de la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia, la toma de muestras, fluido, vello, cabello, sangre o análogas, dice la ley, cuando se niegue a proporcionarlas el imputado, ojo, es cuando se niega a proporcionarlas, el reconocimiento o examen físico también cuando se niegue a ser examinado la persona pues, imputada o detenida, y bueno, pues lo que yo acostumbro a decirle, la fracción 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos,
Es las 6, las demás que señalan las leyes aplicables, ¿sí? Entonces, bueno, cuando el Ministerio Público para el éxito de la investigación requiere exhumar un cadáver para cerciorarse de alguna circunstancia de las causas de muerte, requiere que el juez se lo autorice y para ello, pues, se abre audiencia o se hace la petición por escrito. Las órdenes de cateo, recordemos que hay una garantía que se llama inviolabilidad del domicilio, que ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no, si bien es cierto, es un derecho fundamental, no es absoluto, existe la excepción a la regla. ¿Cuál es la orden de cateo? Es decir, el mandamiento, la autorización que da el juez de control, en este caso, para que la fiscalía o personal de fiscalía, entiéndase policías y peritos, puedan allanar un domicilio privado o incluso oficinas, centros comerciales, qué sé yo, en busca de personas, objetos, libros, instrumentos, objetos o cualquier tipo de evidencia relacionada con el hecho que investiga. Ahora bien, hay un supuesto también en el cual, por la urgencia, por las circunstancias, no hay la posibilidad de solicitar un orden de cateo. Pensemos el, la patrulla de policía de proximidad, policía estatal, policía municipal, que transita por alguna calle y escucha que desde el interior de un inmueble, una bodega o una casa, se escuchan gritos de auxilio. Bueno, pues ahí tiene la noticia de que alguien corre un peligro y existe quizás el riesgo de que ese peligro pues sea grave y atente contra su vida. Entonces en ese momento pueden irrumpir al domicilio, ¿sí? O bien solicitar la autorización a la persona, al ocupante, para poder ingresar dentro de los siguientes días, dentro de los siguientes 5 días, solicitarían ante el juez de control la convalidación de esa irrupción a ese domicilio particular sin la autorización jurisdiccional. Las intervenciones de comunicaciones es otra de las técnicas de investigación que requieren autorización jurisdiccional. ¿Qué es una comunicación o cuáles son las comunicaciones que son susceptibles de intervenirse, además de la correspondencia? Bien, cualquier instrumento que dé una interlocución entre dos o más personas, ya sea de mensaje, de texto, de audio, de video. Es decir, un celular, una computadora, obviamente las llamadas telefónicas, las escuchas telefónicas, o incluso intervenir pues cualquier aplicación de mensajería instantánea, llámese WhatsApp, llámese Telegram, o cualquier otra innovación tecnológica que en su momento surja, que insisto, de esta función de una intercomunicación entre dos o más personas, ¿sí? Si se quiere saber el contenido de una computadora, es una intervención de comunicaciones. Si hay un bulto, un paquete en una empresa que se dedica al envío de paquetería, bueno, y está dirigido a determinada persona, bueno, pues es una correspondencia. También para poderlo abrir se necesita la autorización jurisdiccional. Bien, la toma de muestras, ya lo dije, se necesita una toma de muestra y no la quiere proporcionar. ¿Qué es una toma de muestras? Bueno, ya, además de los fluidos corporales o de todo el material tejidos, qué sé yo, que den información o material que dé información genética de una persona, también creo aplica para el caso de las firmas o la caligrafía. Cuando la persona no quiere dar esa muestra de firma, de letra, qué sé yo, bueno, pues entonces tendríamos que solicitar esa autorización para que el juez de control de alguna manera le exija, le ordene a la persona que se le requiere esa toma de muestras que la suministre. El reconocimiento, bueno, pues durante la investigación, pues puede haber esa técnica de reconocimiento en cámara de Gesell, donde ponen a varias personas con rasgos físicos similares para que la víctima haga el señalamiento puntual y nos diga cuál es la persona que transgredió sus derechos, que le cometió algún delito, ¿sí? Cuando la persona detenida
se rehúsa a llevar a cabo esta técnica, igualmente vamos ante el juez de control. Y el examen físico, que de rigor se le hace a toda persona detenida, si se rehúsa que se le haga esta examinación, pues también procede el control judicial. Y bueno, insisto, la fracción que dije del 1, 2, 3 por mí, pues podemos hablar de cuando se pretende transgredir, por ejemplo, el secreto fiscal, financiero o fiduciario, que se requiere información de cuentas bancarias, de fideicomisos, perdón, fideicomisos pagos de impuestos, que lo requiera el agente del Ministerio Público en el éxito de su investigación. Bueno, pues también tiene la necesidad de acudir ante juez de control para la autorización correspondiente. También, bueno, la Constitución nos dice que solo es prueba aquella que se lleva a cabo, que se desahoga ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Recordemos, muy al principio de la plática mencionaba de las 3 autoridades que intervienen, o jueces que intervienen en el procedimiento, además del Tribunal de Alzada, que ahora recuerdo que lo omití. El juez de ejecución, el último, el Tribunal de Enjuiciamiento y el juez de control. El Tribunal de Enjuiciamiento es ante quien se desahogan todas las pruebas. Pero hay un caso de excepción en el cual se puede desahogar una prueba tal cual, como si estuviéramos y atendiendo las reglas de juicio, se puede llevar a cabo ese desahogo probatorio ante el juez de control. Y este supuesto se le llama prueba anticipada. La prueba anticipada se puede solicitar desde la formulación de la denuncia. Y ¿cuándo se hace o por qué se hace? Bueno, pues pensemos que el testigo del cual se requiere escuchar su dicho o su deposición, pues tenga una salud precaria y quizás no llegue al juicio con salud o con lucidez mental, o incluso vaya a vivir o viva en el extranjero. Pensemos el turista que de alguna manera advirtió algún hecho que está relacionado con una investigación penal y que, bueno, eventualmente se va a regresar a su país de origen. Bueno, es necesario entonces desahogar esta prueba anticipada ante el juez de control, aun y cuando la carpeta no se haya judicializado. Eventualmente, cuando se judicialice, si se vincula a procesos, si se emite la autoapertura a juicio oral, el registro de esa prueba anticipada se le enviará al Tribunal de Enjuiciamiento en el sobre cerrado junto con el auto de apertura a juicio oral. Ahorita enseguida lo explico mejor. Pero bueno, entonces, son hasta ahorita van algunas excepciones, ¿no? En las técnicas de investigación que no requieren control judicial, pero que sí tiene intervención el juez de control. El procedimiento abreviado, el juez de control no juzga los hechos como tal, es decir, no se pronuncia sobre la plena responsabilidad penal, no emite un fallo o una sentencia. Eso lo hace el Tribunal de Enjuiciamiento. Pero por excepción, dentro del procedimiento abreviado, lo hace el juez de control. Es en este procedimiento abreviado cuando, perdón, cuando impone una pena a partir de datos de prueba, no analizando pruebas, solo datos de prueba, o si hubiera alguna prueba anticipada quizás, pero bueno, que el imputado haya, uno, aceptado a someterse al procedimiento abreviado, a ser sentenciado con base en los datos que hay, datos de prueba, y que renuncie a su derecho que tiene a ser juzgado, a ser oído y ser vencido, obviamente, en juicio, ¿sí? Renuncia a ese derecho, acepta todo lo demás, con la condición de que se le reduzca la pena hasta la mitad en casos de delitos culposos y hasta una tercera parte en el caso de los delitos dolosos. Bien, solo como una explicación por aquello que la audiencia pues sea muy plural y quizás no todos sean abogados. Los delitos culposos, los delitos dolosos son aquellos en los que
el agente que comete o que lleva a cabo esta conducta lo hace con conocimiento del hecho y con la voluntad de generar las consecuencias jurídicas. Es decir, quiso realmente golpear, quiso realmente afectar o generar una afectación en la salud de la víctima. Los delitos culposos son aquellos en los que son de manera, digamos, negligentes o imprudentes. Aquella persona que, sin tener la intención de hacerlo, pues tiene un choque, un percance vial, pensemos, ¿no? En ese supuesto es que, en este segundo supuesto, se puede reducir hasta la mitad la pena mínima en un procedimiento abreviado y hasta una tercera parte en los delitos de comisión dolosa. Ahora bien, el artículo 211 nos dice que cuando nos habla de todas las etapas del procedimiento y el procedimiento judicial inicia con, nuevamente disculpen la redundancia, con la audiencia inicial. La audiencia inicial es, ya más o menos había hecho una alusión a esta audiencia o esta fase, que es donde se va a resolver la situación jurídica. Por una parte tenemos a la Fiscalía, que considera que tiene los elementos probatorios razonables y suficientes para una vinculación a proceso. Y bueno, pues por el otro tenemos al imputado, que tiene su derecho a que se resuelva su situación jurídica, para que también incluso no se encuentre de por vida o hasta que prescriba un delito con la espada de Damocles pendulándole sobre su cabeza sin que se resuelva, ya sea sobre la vinculación al proceso o no, sobre el no ejercicio de la acción penal o el archivo, pues, de una investigación. En este caso, bueno, pues el juez de control es quien conoce de esta audiencia inicial en todas sus etapas. Control de detención, la primera, si es que lo hubiere, es decir, si la persona es presentada privada de su libertad porque fue detenido en flagrancia, pensemos, bueno, hay un control de detención donde el juez califica si el actuar de los elementos captores, entiéndase por lo general policías, se ajusta a derecho o no. Posteriormente es la formulación de imputación, que es la comunicación que le hace la fiscalía al imputado, o bueno, a la persona presentada, de que sigue una investigación en su contra, que sobre ciertos hechos que tienen una apariencia de delito y que esos hechos, sin prejuzgar, pues encuadran a priori, digamos, en una clasificación jurídica preliminar, es decir, en un robo, en un fraude, en un despojo, en un homicidio, en lesiones, etcétera. Y que también tiene elementos razonables que le hacen suponer que la persona presentada ante el juez de control pues sí desplegó esa conducta o cuando menos tuvo un grado de intervención en la misma. Acto seguido, el juez velará porque tenga oportunidad de contestar esta imputación el imputado, es decir, hacer una declaración o no. Pero sí va a ser muy cuidadoso siempre el juez de control de referirle que su silencio no le perjudica. Nunca su silencio será tomado en su contra. Pero eso sí, también le va a hacer énfasis que sus palabras sí lo pueden llegar a perjudicar. Entonces, bueno, pues es una oportunidad que tiene el imputado de llevar a cabo una defensa, digamos, material. Defenderse a sí mismo a través de ¿qué? De contestar la imputación. De decir, no es cierto. Yo tengo aquí mi pasaporte y ese día yo me encuentro, aquí está el sello. Yo estaba fuera del país. Perdón. Vaya, esa es una forma de defenderse de manera pues, material y muy, muy auténtica, muy genuina de cualquier persona, ¿no? Por poner un ejemplo. Posteriormente viene la siguiente etapa, que es la vinculación a proceso en cualquiera de sus tres oportunidades que establece la Constitución, y en la etapa de vinculación a proceso, también el juez no solo resuelve sobre si vincula a proceso o no, sino también aquí se pronuncia sobre si admite o no la aportación o la incorporación de datos o medios de prueba durante el término constitucional. Algo que para mi gusto es debatible, es cuestionable y que incluso
bueno, yo principalmente me dedico a la defensa penal, considero que es un estado de desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando el Ministerio Público judicializa la carpeta, no es como antes. Antes el Ministerio Público consignaba la investigación y solicitaba la orden de aprehensión, pensemos. Ahora, y la investigación se detenía hasta que la persona era capturada. Hoy en día ya no. Hoy el Ministerio Público o la Fiscalía eh, judicializa, solicita una orden, un citatorio, orden de comparecencia o incluso orden de aprehensión, pero esa judicialización no detiene su investigación. Ejemplo, un hecho notorio, el tema de Ricardo Anaya, ¿no? Que tuvo audiencia, no sé, el año pasado, en octubre, noviembre, y que llega, comparece a la audiencia y solicitan que se difiriera, y que creo que era para el pasado 31 de enero. ¿Por qué solicitaron que se difiriera? Porque la fiscalía en la audiencia llega y les corre traslado con 1,400 hojas de elementos probatorios o datos que recabaron desde la judicialización hasta el día de la audiencia. Pues, ¿qué dijeron? Bueno, digo, 1,400 hojas no se leen en 15 minutos, necesitamos un plazo razonable, no solo para leerlas, sino para defendernos de esa información y aportar elementos o recabar elementos probatorios. En ese caso, insisto, la fiscalía sigue recabando información y sigue incorporando la misma a la carpeta de investigación sin un control judicial. La defensa, cuando quiere aportar datos de prueba durante el término constitucional o desahogar medios de prueba, conforme a las reglas de juicio, requiere que el juez de control se lo autorice. Es aquí ese pequeño punto, ¿no? No sé si estoy siendo claro o ya fui demasiado enredoso, en el sentido de que aquí ya hay un desequilibrio, porque la fiscalía sí puede seguir incorporando datos, pero la defensa requiere que se lo autorice el juez en la audiencia para la incorporación de datos o desahogo de medios de prueba. Pero bueno, todo, y digo, pues recordemos que el derecho es una invención humana, por lo tanto no es perfecta, es perfectible, y qué bueno bueno, pues existen las normas y qué bueno que existen antes las jurisprudencias, hoy los criterios o los precedentes que den pauta a que siga evolucionando el derecho y podamos pues cada día perfeccionarlo cada vez mejor o incluso adecuarlo a las nuevas circunstancias culturales, sociales, incluso tecnológicas, ¿sí? También los criterios sirven para adecuar las leyes a las innovaciones tecnológicas. Bien, se pronuncia, si vincula a proceso, pues se pronuncia después sobre el plazo de la investigación complementaria y de las medidas cautelares. Si no vincula a proceso, bueno, pues también se va a pronunciar sobre si decreta el sobreseimiento o no, es decir, si deja abierta la investigación para que la fiscalía pueda seguir recabando datos o, gracias, o si le deja abierta la oportunidad para que la fiscalía siga recabando los datos de prueba que estime necesarios o decreta el sobreseimiento porque estime que los hechos no son constitutivos de delito, esté claramente establecida que el imputado no cometió ese hecho, no incurrió en el mismo, qué sé yo. Muy bien. Esto es lo que... perdón. No, adelante, disculpe. Bien, entonces esto es lo que nos lleva a las causales de sobreseimiento que nos establece el artículo 327 del Código Nacional, que son que el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delito, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado está exento de responsabilidad penal, sea inimputable o algo, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación. ¿Qué pasa si pues queda vinculado al proceso la persona y al momento agotada la investigación complementaria, el Ministerio Público recaba o le es aportado a la carpeta de investigación un video
que nos establece claramente que los hechos no se suscitaron como lo refiere el informe policial homologado, ¿no? O que se tiene ya por fin de manera fidedigna de que la persona, como ya antes lo referí como un ejemplo, pues realmente estaba fuera del país cuando los hechos sucedieron y que por lo tanto no pudo haber sido él. O sea, ahí ya el Ministerio Público quizás ya no cuenta, o incluso tuvo inicialmente una, una opinión técnica pericial de que X sustancias cometía es de posesión ilícita, o que cierta persona realmente tuvo una afectación psicológica derivada de hechos que le son reprochados, pero con posterioridad se recaba la información y el perito puede decir, no, bueno, ahora con mayores conocimientos, con mayores datos, advierto que la afectación psicológica que presentaba la víctima no obedecen a los hechos que se le atribuyen al imputado, sino a otro contexto o a una vivencia, quizás un día antes había presenciado, un día antes de haber sido examinada la víctima, quizás presenció un accidente y la muerte de una persona y eso le afectó emocionalmente y al día siguiente que es evaluada, bueno, pues trae un nivel de estrés tremendo, pero bueno, pues no es por quizás los hechos de violencia familiar que denunció, sino que ese nivel de estrés fue porque presenció un hecho pues que a cualquiera nos perturbaría, ¿no? Que es la muerte. Entonces quizás ahí el fiscal ya no tenga los elementos suficientes para fundar una acusación, quizás ya no tiene los elementos para tener la certeza de que pues, el tribunal de enjuiciamiento, bueno, quizás no tener la certeza que el tribunal de enjuiciamiento va a condenar, sino que simple y sencillamente la fiscalía ya no cuenta con los elementos para fundar o sostener una acusación. Bien, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, artículo 485, que nos habla de, pues, no sé, muerte del imputado, perdón, el cumplimiento de la suspensión condicional, de las condiciones de la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio, qué sé yo, ¿no? Una ley o reforma derogue el delito, ¿sí? Pensemos aquí, por ejemplo, en Jalisco, los delitos o las conductas que atentan contra el honor, pues ya fueron derogadas. Si alguien estaba vinculado a proceso y son derogados esos delitos, bueno, pues eso extingue la acción penal. El hecho que se trata haya sido materia de un proceso penal en que se hubiera dictado una sentencia firme respecto del imputado, bueno, pues es la garantía del non bis in idem, nadie será juzgado dos veces por los mismos hechos. Muerte de imputado o los demás casos que disponga la ley, ¿no? Nuevamente el 1, 2, 3 por mí. Bien, durante la investigación complementaria también tiene intervención el juez. Cualquier incidencia, cualquier controversia que se suscite durante la investigación y que requiera una determinación jurisdiccional. Verbigracia. El defensor propone algunos actos de investigación y el Ministerio Público y la Fiscalía se opone a llevarlos a cabo o incluso ni siquiera se pronuncia transcurridos los 3 días para hacerlo. Bueno, hay que ir ante el juez de control para que el juez de control resuelva si es procedente o no llevar a cabo estos actos de investigación, ¿sí? Pensemos, ya está por agotarse o ya se agotó la investigación, requerimos una prórroga, bueno, pues hay que debatir lo conducente ante el juez de control para una prórroga para investigación complementaria o una reapertura de la investigación si es que sobreviene alguna causal, algún elemento de prueba o alguna información relacionada con un acto de investigación llevado a cabo durante la investigación complementaria que requiere la reapertura de la investigación y aplazar la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Bien, entonces hasta ahorita hemos visto que el procedimiento penal está compuesto por una investigación inicial y una investigación complementaria. La investigación complementaria empieza a partir del dictado de la vinculación a proceso. ¿Sí? Ese es, digamos, el parteaguas. Pero ambas son etapas de investigación. Desde la presentación de la denuncia o la flagrancia, la fiscalía tiene la oportunidad de investigar y recabar elementos probatorios. La víctima, a través de su asesor jurídico,
también tiene el derecho de aportar, víctima, ofendido o denunciante, de aportar elementos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, y el imputado también. Entonces, y como recordarán, la formulación de imputación es la comunicación que le hace la fiscalía al presentado de que se sigue una investigación. Es decir, la investigación es inicial y es complementaria, pero sigue siendo inicial. No es como antes, que la etapa de investigación de la fiscalía principalmente era en averiguación previa, y que tras la formal prisión, pues básicamente nada más era la oportunidad de recabar y aportar pruebas por parte del inculpado, pues para poder llevar a cabo su defensa, y la fiscalía pues ya casi ya no llevaba a cabo actos de investigación más que ratificación de dictámenes o cosas, pues ya realmente la actividad de investigación ya prácticamente había cesado. Bien, la audiencia intermedia pues es como la columna vertebral, así yo lo considero, del procedimiento. Es ahí donde se lleva a cabo la depuración de hechos y de pruebas. El juez de control se pronuncia, previo debate de las partes, siempre sobre cuáles son los elementos de prueba que se admiten para su desahogo en juicio y cuáles quedan excluidos, ¿sí? También se pronuncia sobre los acuerdos probatorios. No solo verifica o no solo debe verificar que las partes se hayan puesto de acuerdo en hechos que no requieran ser probados en juicio, que los den por probados. Si el día en que se cometieron los hechos era día soleado, no necesitamos el informe correspondiente del meteorológico, ¿no? O el vehículo donde se llevó a cabo el accidente, qué sé yo, es de las características determinantes, ¿no? De tantas ruedas o tal capacidad de carga, o si es un sedán o si es vehículo de carga, quizás no requiera, digo, dependiendo la teoría del caso y del caso concreto, quizás no requiera ser probado y se dé por probados a través de estos acuerdos probatorios. Pero el juez, vaya, no es un lego que nada más esté ahí presente y que esté sancionando o dando palomitas a los acuerdos probatorios. También debe pronunciarse si los aprueba, si los autoriza o no. Pensemos en el acuerdo probatorio en el cual por una mala defensa, acepta la existencia de un arma de fuego. Acepta que esa arma de fuego estaba en el vehículo del acusado, y acepta que es de él y que no tiene permiso para portarla. Bueno, pues ya si acepta esos acuerdos probatorios, no sé a qué va a ir a juicio, porque ya está aceptando prácticamente todo, ¿no? Entonces, si hubieran esa proposición de acuerdos probatorios y si negligentemente el defensor los aprobase, el juez de control debe pronunciarse y decir, no los apruebo. No los apruebo porque a final de cuentas, perjudican de manera grave y trascendental al acusado en su derecho de defensa, ¿sí? Entonces, como ya de alguna manera lo comenté, ¿qué es el juez? Bueno, pues es un sujeto procesal, es neutral y velará porque se lleven a cabo un procedimiento justo, que las pruebas se recaben de manera legítima, lícita, que las partes estén realmente en ese equilibrio, en esa igualdad procesal, y que con esa igualdad puedan llevar a cabo, recabar sus elementos de prueba y demás, o defenderse. También durante las audiencias, pues resuelve sobre cualquier incidencia o incidentes, pues sobre, pensamos, nulidad de actos procesales, nulidad de pruebas o de datos de prueba, qué sé yo. Bueno, antes de que existieran los jueces de control, cuando recién, pues pensemos 2016, al menos aquí en Jalisco, 2016, se crean los centros de justicia penal federal. Hablaré de lo federal, pues, porque creo que es lo homologado, pues, en todo el país. Se crean estos centros de justicia y se ponen 3, 4 jueces, y en un inicio no existían jueces de ejecución, ya estos se nombran un par de años después.
Bueno, pues mientras no existían los jueces de ejecución ante el juez de control, pues debatíamos cualquier conflicto relacionado, pensemos con la prisión preventiva, cualquier tema vinculado con la reclusión del o la imputado o imputada, o incluso otro tipo de temas como los traslados de un reclusorio a otro, ya sean voluntarios o involuntarios. Eso también se resolvía ante el juez de control. Hoy en día, con la figura ya en todos los centros de justicia penales federales en todo el país de los jueces de ejecución, esto ya se lleva a cabo ante los jueces de ejecución. ¿Por qué? Porque así lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bien, una salvedad: quien él o la juzgador o juzgadora que haya intervenido y haya conocido de un procedimiento penal como juez de control, existe la prohibición expresa de que sea o integre tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento, entonces, está integrado por uno o tres jueces que no conocen de los antecedentes de investigación, no conocen los hechos, más allá de lo que se plasma en el auto de apertura a juicio oral, que es una relación breve de los hechos y las pruebas que se admiten y el objeto para el cual se admiten esas pruebas, así como los acuerdos probatorios que hayan sido aprobados por el juez de control. Son, pues, realmente, a muy grandes rasgos, con brevísimas pinceladas, la muy activa y muy amplia intervención que tiene el juez de control en el procedimiento penal. Maestro, ¿alguna pregunta? No, mire, muy clara su explicación, muy sustanciosa para todos nosotros que somos o que practicamos el derecho, que somos abogados, catedráticos. En una situación así muy genérica, entonces podemos advertir que el juez de control es aquel funcionario público jurisdiccional que se encarga de una correcta aplicación de todos los procesos jurídicos que conlleva este proceso penal en su primera etapa, así en términos generales. Desde el inicio de la investigación hasta la emisión del auto de apertura a juicio oral. Ese es, ese es. Incluso tuve, por ejemplo, una experiencia profesional cuando no existían, insisto, los jueces de ejecución. Se emite la autoapertura a juicio oral, pensemos hoy jueves, y el lunes hubo un conflicto, vaya, no hubo un conflicto, hubo una incidencia que requería una intervención del juez dentro del reclusorio. A mi cliente, no recuerdo si no le estaban dando la alimentación que requería su condición de salud, o le dejaron de suministrar el medicamento, qué sé yo. Bueno, eso lo tendría yo que haber debatido ante el tribunal, perdón, el juez de ejecución, pero como no existía, lo solicito ante el Centro de Justicia. Y no obstante que ya había sido emitido la autoapertura a juicio oral, como todavía no estaba recibido por el Tribunal de Enjuiciamiento, reasume jurisdicción el juez de control para resolver esta incidencia, pues. Entonces, bueno, ahí fue un caso que yo tuve de excepción, de cómo o cuándo el juez de control tuvo una intervención aún después de haberse emitido la auto de apertura de juicio oral. Pero insisto, es desde que se inicia la investigación, así puntualmente lo dice el artículo 133, desde que inicia hasta la emisión del auto de apertura de juicio oral. Muy bien, muy interesante y muy importante esta figura que existe dentro de nuestro proceso penal mexicano. Maestro Fernando, hubo ahí un comentario al inicio de su plática que me llamó mucho la atención y me gustaría si nos pudiera compartir un poquito más respecto a esa analogía que usted nos comentó, que la víctima o ofendido lo teníamos ahí un poquito en el tintero. Él estaba fuera prácticamente del proceso penal. ¿Nos pudiera ampliar un poquito más cuál es esa modificación, ese cambio, ese por qué ya la víctima
tiene y juega un papel relevante dentro de este proceso, o a qué se refería usted con este comentario? Sí, hay un tratadista argentino, Zaffaroni, que dice que en el procedimiento penal la víctima por lo general queda colgado, queda ahí en un tintero. Y lamentablemente así fue y quizás todavía siga sucediendo, pero bueno, al final del día ya hay, ya hay mayores protecciones hacia la víctima. Bien, anteriormente se decía que la gente del Ministerio Público tenías el deber de representar a la víctima. Por eso, bueno, pues la víctima en esencia estaba representada por el Ministerio Público, aunque tenía derecho a nombrar un coadyuvante, ¿sí? Ahora está el fiscal, que creo que ya de alguna manera, y es peculiar la figura del fiscal, porque a veces en una etapa del procedimiento es autoridad, después ya no es autoridad, una parte procesal. Sí tiene que velar por la víctima, pero también tiene que ayudarle a la defensa a recabar datos de prueba, aún en contra de la propia teoría del caso de la fiscalía. Pero también tiene que llevar a cabo una investigación libre de prejuicios, tiene que agotar todas las líneas de investigación, qué sé yo, realmente es una figura que ya lo pusieron como demasiado, pues con conflictos existenciales, ¿no? El fiscal, pero bueno, tiene que, sí, velar por la víctima, pero también ya la víctima tiene derecho a nombrar un asesor jurídico, que incluso puede ser gratuito. Ya están las comisiones ejecutivas de atención a víctimas que, pues, dan vaya, lo equivalente a un defensor público. Pues ahora hay, hay estos comités ejecutivos que los asesores jurídicos ayudan a la víctima. Bien, pero ¿por qué quedaba mucho en el tintero? Por ejemplo, antes de 2011, antes de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la ley de amparo, el artículo 107 constitucional y la jurisprudencia principalmente le desconocía interés jurídico a el denunciante, a la víctima o ofendido, para poder acudir al juicio de amparo ante reclamando cualquier omisión del Ministerio Público o incluso el no ejercicio de la acción penal, dejando entonces en un estado pues de indefensión y de incertidumbre jurídica a la víctima. Hoy en día, bueno, pues ya, como ya vimos, ya tiene el recurso innominado, así conocido, o la impugnación ante el juez de control, prevista en el artículo 158 del Código Nacional, para poder concurrir ante el juez de control a reclamar alguna omisión del Ministerio Público durante la investigación, que ejerza su facultad de abstenerse de investigar, que archive temporalmente una investigación o que se decrete sobre el no ejercicio de la acción penal. Por eso es que yo digo que antes, de manera muy puntual, muy marcada, estaba en el tintero. Hoy ya, pues ya tiene una legítima intervención reconocida constitucional, legal y procesalmente. Muy bien, muy interesante, maestro. Bueno, le agradecemos mucho al maestro Fernando Flores de León su participación. La verdad que nos deja muy satisfechos, Muchas gracias. sorprendidos, de, de esa nobleza, si me lo permite decirlo, de compartirnos por usted, pues, el conocimiento que usted ha adquirido en el transcurso de su vida académica y profesional, y venir aquí con nosotros a compartirnos toda esa información, todo ese conocimiento, pues es muy, muy importante y merecedor de este reconocimiento y agradecimiento. Muchas No, al gracias. contrario, gracias por la oportunidad. Y bueno, pues sencillamente, pues yo también he aprendido de personas que de manera generosa comparten sus amplios conocimientos. Y bueno, yo aquí nomás vine a dar una charla informal, pero con mucho gusto. Muchísimas gracias. A nombre del Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente, le damos también las gracias a todas aquellas personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, y estamos en contacto, en comunicación. Maestro, una última pregunta, discúlpeme. ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Dónde podemos encontrarnos con usted en caso de que necesitamos
o necesitemos, perdón, su asesoría, sus servicios profesionales. Bien, digo, formas de contacto, pues el idóneo siempre es el teléfono, mi número 33 14 11 21 30. Y bueno, correo electrónico F de Fernando Flores, mi apellido, C de casa, P de Pedro, D de dedo, @gmail.com. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos, de estar presentes en esta plática tan interesante y motivadora. De nuevo, gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buenas noches.